Hola, soy Fernando Tadeo y les doy la bienvenida a una nueva edición de Contexto. Vamos a iniciar una mesa redonda de debate, ¿no?, para abordar la situación por la que atraviesa la gestión de carteras de fondos de inversión y otros productos. Una actividad que en los últimos años está cobrando impulso en nuestro país ante la necesidad de los ciudadanos de lograr una mayor rentabilidad a su dinero. Contamos con la participación de dos expertos en la materia que nos darán claves, ¿no?, sobre este asunto de tanta importancia y que está generando tanto interés. Contamos con Carlos Moreno, director de ventas para Iberia de Columbia Threadneedle Investments. Bienvenido. Muchas gracias. Y con Óscar del Diego, director técnico y de análisis de Ibercaja Gestión. Bienvenido también. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, para empezar, ¿no?, este debate, primero, bueno, ¿cómo veis la situación actual, ¿no?, del sector en estos momentos en España? Bueno, como tú decías, yo creo que se está viendo reforzar todas las entidades nacionales, están reforzando todo lo que tiene que ver con gestión de carteras, fondos, etcétera, porque es verdad que cuando se hacían las colas ahí en el Banco de España para comprar letras, etcétera, era porque la rentabilidad era muy buena y los clientes, obviamente, comprando un bono o una letra española o un depósito de alguna entidad era sencillo. Conseguías una rentabilidad relativamente buena. Yo creo que los tipos de interés a la baja lo que hacen es poco a poco que esas rentabilidades promedios sean más bajas y entonces la gente, como siempre, pues busca alternativas. Las entidades financieras españolas ponen en su red todo lo que tiene que ver con ese mundo de los fondos de inversión, las carteras gestionadas, y yo creo que son buenas herramientas para llegar a gestionar algo que es sumamente complicado, hemos estado hablando antes, sumamente complicado, y que al final estás delegando en alguien que está todo el día ahí y muchas veces no acertamos. Entonces imagínate los que tienen otras cosas que hacer. ¿Cómo lo veis desde Ibercaja? Bueno, pues nosotros en Ibercaja ya tenemos una trayectoria de muchísimos años tratando de que los ahorradores no solo ahorren, sino que inviertan su dinero, ¿no?, que lo pongan a trabajar y que saquen una rentabilidad adicional a la que tendrían, pues, si solo lo fueran acumulando, ¿no? Nosotros ya de siempre, cuando la crisis de las entidades bancarias españolas tras la gran crisis financiera de 2008, pues Ibercaja no tuvo que desplazar dinero de productos de inversión a depósitos, a su balance, y fuimos sacando productos cada vez pues más complicados o con una exposición de riesgo superior para ir trasladando el ahorro de nuestros inversores pues hacia productos, como dices, de carteras gestionadas. Primero, el paso más fácil es productos de renta fija, eso ya sucedió también en 2008, 2009, 2010, todos esos años, y luego, conforme las cosas se calman en renta fija y las inversiones las rentabilidades no son atractivas, pues se trata de desplazar esos flujos hacia productos con algo más de riesgo, con algo más de rentabilidad esperada, ¿no? Ha pasado lo mismo exactamente ahora, ¿no? Tras las subidas de tipos de 2022, que el año 2022 fue un año muy duro, pues se abrieron oportunidades muy importantes en productos de renta fija y lo que hemos tratado es de lo que tenían ya acumulado en fondos, carteras gestionadas, mantenerlo y ofrecerles para su nuevo ahorro esos productos de renta fija, porque la verdad es que tenían unas rentabilidades muy atractivas. Ahora, conforme la renta fija tiene menos oportunidades y la renta variable también ha alcanzado unos niveles de valoración más altos, pues es muy importante la gestión activa de esas posiciones y tratamos de mover esos fondos o esos fondos de poco riesgo, esas inversiones de poco riesgo, hacia o un poquito más de riesgo en renta fija o un poquito más de riesgo en renta fija más renta variable, ¿vale? Una combinación. Ese es nuestro objetivo, que la verdad que es difícil. Por ejemplo, ahora con este principio de año volátil, pues ya vemos que habíamos parado el flujo de salida de productos gestionados hacia renta fija
y en este mes, por ejemplo, en el último mes, pues ya hemos vuelto como otra vez la gente tiene un poquito de miedo ante la volatilidad, que es justo lo que no hay que hacer, ¿no? Pero bueno, es un poco el escenario en el que nos tenemos que mover. Y así, en general, todo el sistema financiero, pero nosotros en particular, estamos viendo muchos flujos de entrada en productos de inversión que tratamos de canalizar, como te decimos, pues a través de primero productos de renta fija sencillos, pero luego a través de carteras perfiladas de fondos o carteras gestionadas, como tú bien has dicho. Y estamos en entradas récord, la industria y nosotros. Sí, ¿no? En estos momentos, ¿no?, de incertidumbre, bueno, siempre surgen oportunidades, ¿no? No sé en qué sectores o en qué productos veis más oportunidades para los clientes. Nosotros a medio plazo siempre pensamos que las oportunidades están en tener carteras diversificadas del riesgo que tú puedas asumir, ¿vale? Si tú tienes que hacer un estudio de tu posición, de tu capacidad de arriesgar y de tu voluntad de arriesgar, ¿vale? Y fijarte un perfil objetivo de riesgo. Hay que analizar tus ingresos, tus gastos, tu estado, tu situación de vida, ¿no? Y con eso lo que tienes que hacer es, pues, modelar tu perfil, tu plan de inversión a largo plazo y seguirlo. Eso es lo que nosotros pensamos que hay que hacer en el medio y largo plazo, ¿vale? Ahora, en este momento, después de la recuperación que hemos tenido con todo lo que ha pasado en el año, pues creemos que en renta variable estamos en niveles de valoración ya bastante elevados en Estados Unidos. Vemos más potencial en sectores más defensivos y regiones pues fuera de Estados Unidos que tienen algo más de potencial, por ejemplo, Europa o China. Hay que intentar siempre jugar un poco a la contra, ¿no? Ahora ha recuperado Estados Unidos, pues a lo mejor otros países tienen más posibilidades en el corto plazo. Y lo que vemos es que la gestión activa es muy importante en este escenario, ¿no? Hay que estar muy atentos, hay volatilidad, hay que aprovecharla para, si el mercado baja, cuando volvamos al mismo punto, haber conseguido una rentabilidad adicional. Y en renta fija vemos que la parte sin riesgo está ya dando poca rentabilidad. Hay que seguir invertidos en lo que sea, porque la rentabilidad sigue siendo positiva y las posibilidades de pérdida son bajas, con lo cual hay que seguir invertido, pero tratando de diversificar por tramos y emisores, subiendo un poquito el riesgo de nuestras carteras y aprovechando la pendiente de la curva, que vuelve a ser positiva después de 2 años negativa, ¿no? Esa pendiente de la curva nos hace que trabajemos las carteras y que demos una rentabilidad adicional para nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos lanzado una cartera perfilada solo de renta fija, que trata de ser el primer escalón hacia la gestión activa para los clientes más conservadores, ¿no? Y así pueden aprovecharse de esa pendiente y de la diversificación que ofrece, pues, estar invertido en distintas cosas, ¿no? Entiendo que ves un poco la misma visión. Claro, nosotros desde Columbia Threadneedle lo que intentamos es dar todos estos productos o poner, digamos, todo en la estantería para que luego la entidad local, en este caso Ibercaja, sean ellos los que vean que ahora mismo hay más oportunidades aquí, hay más oportunidades allí. Lo bueno que nos dan nuestros 600.000 millones en activos bajo gestión es que al final tenemos productos de renta fija especializados en Estados Unidos, tenemos productos de renta fija especializados en Europa, globales, y en renta variable exactamente lo mismo. Con todo esto, ¿dónde estamos nosotros viendo ahora mismo o dónde en los últimos años hemos estado viendo más interés? Uno de los focos donde más interés hemos visto en los últimos años ha sido en las pequeñas compañías. Al final, las pequeñas compañías, hay muchas compañías pequeñas que luego podemos entrar a hablar de qué tamaño es pequeño para nosotros, porque no es para nada lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Entonces, eso sí que, por ejemplo, se ha visto que es una oportunidad
pero tiene que ser a medio y largo plazo. Lo digo porque el año pasado se compró con la idea de que todo lo que tenía que ver con Trump, todo lo que tenía que ver con el consumo doméstico americano, etcétera, etcétera, todo iba a ser bueno para estas pequeñas compañías americanas sobre todo, pero también globales, porque las valoraciones eran mucho menos exigentes que las grandes, las 7 magníficas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que durante este primer trimestre o estos meses de este año no se ha visto materializado lo que nosotros pensábamos. Fundamentalmente ha sido por el tema de riesgo. Todo lo que ha traído el tema de las tarifas ha sido un tema de riesgo, ha sido un tema de reducción brutal de todo lo que tenía que ver con sentimientos, todo lo que tenía que ver con expectativas, etcétera, y eso no deja trabajar a las pequeñas compañías de verdad. Al final, la pequeña compañía depende mucho de su cadena de suministros, depende mucho de 2 o 3 personas o empresas más pequeñas que te dan el suministro. Si toda esa gente no sabe qué tarifas va a tener, qué impuestos les van a imponer, etcétera, etcétera, es muy complicado que esa gente tenga una visión para medio y largo plazo. Entonces, esa es una de las mejores y de las mayores ideas que nosotros vemos, pero tiene que ser de aquí a futuro. No puedes comprar estas pequeñas compañías pensando en que los próximos 2 o 3 meses van a hacerlo bien, porque es complicado, porque no hay visibilidad. Ni siquiera las grandes están dando guidance, están dando guías para los próximos trimestres. Entonces, claro, las pequeñas muchísimo menos. Por lo tanto, a nivel general, donde estamos posicionados nosotros hemos incrementado nuestro peso en Europa, como decía Óscar. Creo que Europa estaba muy infravalorado y ahora ha recuperado parte de lo que estaba infravalorado. Sí que es verdad que Estados Unidos estaba más caro después de la caída, se vieron oportunidades de compra. Hay mucha gente que ahí salió, ese es el error en el que podemos cometer, entrar en ese pánico y vender en ese momento, que posiblemente sea el peor momento. Antes hablábamos, Óscar y yo, que al final tú lo que tienes que hacer es que tu cliente, gracias a las entidades locales, en este caso Ibercaja, lo que tiene que hacer es básicamente que tu cliente se ciña exactamente a ese plan del que hablaba a medio y largo plazo, de cómo puedes invertir, de dónde tienes tu perfil de riesgo y cuál es el umbral de sueño ese famoso en el que tus inversiones te dejan dormir o no. Si tienes tu perfil de riesgo o ese umbral de sueño muy bajito, entonces posiblemente no estás preparado para meter pequeñas compañías. Pero eso ya son ellos los que te lo pueden ayudar y te lo pueden decir. Yo lo que hago es ponerles a ellos las mejores ideas, los mejores fondos a nivel mundial, y que esas pequeñas compañías que a lo mejor la gente de Ibercaja o de otras entidades aquí en España no pueden llegar a analizar en Estados Unidos, se lo hacemos nosotros, y que ellos sean los que digan si tu perfil puede o no puede tener ese tipo de activos. Que es una pequeña compañía para vosotros. Muy bien, es buen visto. Claro, cuando tú miras las pequeñas compañías que nosotros gestionamos y que nosotros consideramos, se gestionan entre 2 billion de capitalización y 10 billion de capitalización, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el otro día escuchaba que Bankinter había tocado los 10.000 millones. Entonces, para nosotros, el IBEX, a lo mejor el 60% del IBEX son pequeñas compañías. Por ejemplo, para que también poner ejemplos para que la gente entienda esto, el WD-40, que es el 3 en 1 que todos tenemos en casa, que es una compañía americana y que lo único que hace es echarnos un spray que nadie sabe lo que tiene, pero que sirve para muchas cosas, tanto para limpiar como para desengrasar, lo que tú quieras. Esa compañía tiene una capitalización de 5.000 a 6.000 millones de euros. ¿Vale? Entonces, claro, de dólares en este caso, perdón. Entonces, claro, hay compañías en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que son muy grandes, que comparado con España son inmensamente grandes, porque nuestro IBEX, desgraciadamente, es un perfil que tiene más bien esas compañías medianas, porque tan solo tenemos muy pocas compañías grandes. Por lo tanto, eso, entre 2.000 y 10.000 millones de capitalización, que la última vez que lo vi era casi el 60% del IBEX. Habláis mucho de sobre lo que ha dicho Carlos del umbral de dormir. Lo que tratamos es a través de la educación financiera, de la utilización de productos diversificados y aportaciones periódicas, algún truquillo que hay, ¿no? Para que el inversor se acostumbre, porque muchas veces la capacidad es alta, la capacidad de invertir es alta, pero la voluntad es baja, ¿no? Y lo que intentamos es, a través de esa enseñanza, de esos charlas, de dar confianza, y luego con estos productos diversificados que ellos vean que la volatilidad de la cartera en conjunto
es más baja de lo que es cada una de las líneas, ¿no? Y entonces así lo que conseguimos es que la voluntad se iguale un poquito o se acerque a la capacidad, ¿no? El inversor individual tiene el problema normal de ver cada una de las líneas por separado, ¿no? Entonces, siempre se fijan las pérdidas, porque ya sabes que, que duelen más las pérdidas que las ganancias, ¿no? Eso está comprobado. Y entonces lo que intentamos es empaquetárselo para que lo vean todo junto, ¿no? y que sepan así afrontar, pues no se acierta en todo, ¿eh? Un gestor bueno acierta en el 70% de las veces como mucho, ¿eh? Y ahora lo firmaba yo, 70% de las veces, ¿eh? O sea que tienes aciertos y errores, ¿no? Y entonces así en conjunto con estos productos pues el cliente lo pasa mejor y puede estar más cerca de su capacidad de invertir. Perdona que te interrumpa, pero como la conversación es tan interesante, perdónanos. Me parece estupendo. Sobre el tema de acertar más que fallar, la gente piensa que toda la persona acierta y ese es el bueno, el que acierta siempre. No es así. Escuchaba hace poco, creo que era el año pasado, dieron un doctorado a Federer y dio una charla en una universidad americana. En ese discurso, que la gente puede escucharlo porque creo que es muy interesante, primero decía Federer que no estaba acostumbrado a ir en traje, que siempre el 90% de su tiempo había estado en pantalón corto y cosas así, pero ahí decía un par de datos que me parecieron brutales. Federer era tan bueno que ganó más del 80% de sus partidos. Pero preguntó a la audiencia, ¿cuántos puntos pensáis que he ganado? Tan solo el 54% de los puntos había ganado. Por lo tanto, no va de ganar siempre, sino de ganar más veces que pierdes o de acertar más veces que te equivocas. Por lo tanto, incluso con el 54% de las veces había conseguido ganar más del 80% de los partidos. Y me pareció algo brutal para que la gente entienda que obviamente tanto nosotros como Ibercaja se va a equivocar. Intentaremos que no, pero si aciertas más veces que te equivocas, lo normal es que en el medio y largo plazo, y por eso lo de la educación financiera y conseguir que la gente entienda cuál es su perfil de riesgo, que es la labor tan brutal que estamos haciendo del sistema financiero, Columbia Threadneedle, el resto de gestoras o entidades españolas como Ibercaja, creo que eso es lo que tenemos que intentar explicar a la gente y que la gente coja ese concepto. Hablabais mucho de Estados Unidos, de Europa. ¿Dónde quedan los emergentes? ¿O hay demasiado riesgo en los emergentes? Bueno, los emergentes se benefician de un dólar débil, ¿vale? Para empezar, ya tenemos algo de soporte allí, porque todo el mundo más o menos piensa que el dólar lleva ya una devaluación en lo que llevamos de año y que la tendencia puede ser a que siga débil. Lo que pasa que muchas veces pues hay zonas como Europa que tienen algo menos de riesgo y que pueden atraer también flujos de interés hacia a lo mejor con menos riesgo, ¿no? Pero en principio, con el crecimiento que se prevé y las previsiones que tenemos y la valoración, creemos que pueden ser una opción también los emergentes. China siempre es la incógnita, ¿no? El día de la liberación parecía muy claro que el enemigo era China, sobre todo después cuando le subió los aranceles a por encima del 100%, y sobre todo porque en esa primera lista sorprendía los aranceles que había impuesto a países de la zona que son a través de los que China exporta a Estados Unidos, ¿no? O sea, China ha reducido un montón sus exportaciones a Estados Unidos, pero resulta que Vietnam todos estos han aumentado muchísimo sus exportaciones a Estados Unidos en los últimos años. Con lo cual parecía que China era el enemigo número uno. Ahora, con la vuelta de Trump, pues parece que no es tanto, ¿no? Ya veremos a ver dónde se queda. También tienen posibilidades de tomar medidas internas, que estaban esperando a ver cómo se quedan los aranceles para meter las medidas. El tamaño de las medidas dependía de cómo se quedan los aranceles. Como no saben con dónde se quedan los aranceles, ahí se quedan todavía en stand-by. Los datos no han sido malos, los macros de China en el primer trimestre, con lo cual China es la gran incógnita
la valoración es atractiva. La vamos a dejar allí. La valoración de China es ahora atractiva. Para nosotros, como vosotros bien decís los dos, al final lo que tiene mucho sentido para nosotros en una cartera es un fondo de renta variable global. Porque al final lo bueno que tiene el fondo de renta variable global es que es el propio gestor el que decide si es el momento o no. Y el ejemplo en mi fondo Global Focus, por ejemplo, que es nuestro buque insignia a nivel de renta variable global, el gestor no había tenido China hasta el año 2020. En el año 2020 dejó de tener China, ¿vale? No había vuelto a tener China hasta a finales del año pasado, comienzo de que ha comprado 2 acciones. Entonces, el mero hecho ya de empezar que un gestor de estos que tiene todo el mundo y tiene 50 posiciones en su cartera, que empiece ya a mirar China y que empiece a mirar ya la posibilidad de que esas medidas que va a poner China, que el año pasado vimos, por cierto, durante un par de meses que fueron brutales, las subidas que hizo y tal, empieza a pensarse la posibilidad de, bueno, creo que es buen momento para empezar a tener al menos algo ahí, es muy relevante. Al final estos fondos, esta estrategia mueve 7.000 millones de euros en activos bajo gestión. Por lo tanto, en el momento en el que este tipo de grandes buques se mueven hacia estas compañías, es que algo empieza otra vez a ver. Entonces se junta todo, un poco de la depreciación del dólar, se junta un poco el tema de las valoraciones, se junta el tema de que al final tecnológicamente son brutales, o sea, los coches eléctricos, nosotros por ejemplo en carteras no tenemos Tesla, pero sí que uno de los coches eléctricos que se produce en China es el que tenemos nosotros en nuestra cartera. Entonces ese tipo de cosas son las que puedes diferenciar y poder incluir en tu cartera como una buena idea, de tal forma es que no solo estés pensando en que, oye, tengo que tener un fondo de emergentes, que a lo mejor ahí ya mezclas muchas ideas y lo que puede hacer Brasil con lo que puede hacer China no tiene absolutamente nada que ver y en algunos momentos es bueno, pero en otros momentos hay un fondo como el fondo este que te digo de renta variable global, se llama Global Focus, que al final es el propio gestor el que te va modulando y diciendo, oye, ahora hay que tener un poco menos de tecnología en Estados Unidos, hay que bajar un poco el peso en las 7 magníficas, hay que comprar un poco más en Europa porque está relativamente barato, estamos viendo flujos, van a gastarse mucho más dinero, sobre todo Alemania. Me gusta un par de cositas en China, entonces vas picoteando en cada sitio y al final consigues hacer una cartera de lo mejor en el resto del mundo. Hablas antes de que las valoraciones no en Estados Unidos en renta variable estaban altas. No sé si hay como una especie de burbuja o en algunos productos, en algunas compañías, en algunos países, además de Estados Unidos. Estados Unidos, en los últimos 10 años, yo creo que ha batido en casi todos a Europa, tanto en comportamiento de mercado, pero también en beneficios. Con lo cual, parte del precio de la prima a la que cotiza está justificado. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que entender. El mercado americano ya no es el mismo que era hace 30 años. Las compañías que pesan en el índice son tecnológicas, con mucho crecimiento todavía, con lo cual parte de la prima está digamos, justificada. Aún así, 22 veces sigue siendo un precio alto. Pero no creemos que el mercado vaya a cotizar a 15. Con lo cual, digamos que a largo plazo Estados Unidos es un sitio en el que hay que estar. Puedes modular un poco tu exposición, pero salirte del todo o entrar es complicado. Y en las grandes compañías, nosotros, las que tienen crecimiento, puedes estar, a lo mejor modulando tu exposición, pero es una cosa que a largo plazo sigue habiendo mucho crecimiento, ¿no? El otro día decía el presidente de JP Morgan, estuve en unas conferencias, Jamie Dimon, decía que si solo tuvieses que invertir en un país, todavía sería Estados Unidos. Si al inversor global le dijesen solo puedes invertir en un país y no puedes en otro, seguiría eligiendo Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es una muestra de esa prima que tiene su justificación. Es verdad pues que a veces se va un poquito de madre, ¿no? Pero en resultados siempre nos sorprenden positivamente. Y ahora, por ejemplo, parece que va a haber debilidad del dólar,
que eso va a beneficiar a las estimaciones de beneficios, ¿no? Porque al final también hay muchas compañías que ganan dinero fuera, van a poder repatriar dinero, es otro soporte. Está más caro, pero hay que mantenerlo también en las carteras. Para nosotros sigue siendo un sitio en el que hay que estar, como dice Óscar. La realidad es que tú ahora ya no puedes tener una cartera diversificada global sin pensar en estas grandes compañías, porque te estarías dejando gran parte del crecimiento por medio. Por lo tanto, cuando dicen, no, es que ahora va a tirar más Europa, entonces vendes todo Estados Unidos y te vienes a Europa, yo creo que no es la solución. Al final lo que tienes que tener es una cartera diversificada y tener ciertos pesos en cada uno de los países. Al final la tecnología que tiene Estados Unidos, las grandes compañías que tiene Estados Unidos, es difícil que las podamos tener en Europa, y en cada sitio a lo mejor hay que tener comprado una cosa distinta. Es verdad que en Europa hay compañías, y nosotros en Europa tenemos SAP comprado, por ejemplo, como tecnología, pero son menos, desgraciadamente. Entonces, al final, cuando tú quieres tener un peso en tecnología importante y relevante, pues tienes que pensar en esas 7 magníficas, en Nvidia, en Meta, en Alphabet, en este tipo de compañías. Por lo tanto, es verdad que ha estado caro, justificadamente, como dice Óscar. Es verdad que las oportunidades que surgen, como cuando ha pasado ahora con el Liberation Day, etcétera, creo que son buenos momentos para comprar, no para vender. Eso es muy importante. Y lo que sí que es verdad que ahora mismo lo que estamos mirando los analistas y los gestores son cuáles van a ser los beneficios a futuro estimados. Porque el problema ha sido que todo este tema de las tarifas, lo que ha hecho a las compañías, han presentado un primer trimestre muy bueno, pero ¿cuál es el futuro? Nadie lo sabe, porque al final nadie sabe hacer el numerito de cuál va a ser la tarifa que le apliquen a cada uno. ¿Qué va a durar? ¿Un trimestre, 2 trimestres más? Eso es la que nadie sabe, pero en el momento en el que se empiecen a ver, oye, el número es tal, no, el número es cual, y cada uno de los países, sobre todo de los grandes, tengan ese número, los analistas volverán a hacer sus números y verán cuáles son, porque al final el PER, que nos cuenta mucha gente que son las valoraciones, no se nos olvide que es el precio, que lo sabemos a día de hoy, partido por el beneficio. Y el beneficio es el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que sin ese denominador no podemos saber si la bolsa está barata o está cara. Va a depender de esos beneficios. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de compañías ni siquiera ha dado unas estimaciones a futuro, porque no se comprometen, porque no saben cuál va a ser. Por lo tanto, lo que necesitamos es esa cierta transparencia en los números y que llegue a un punto, a una clave en el que Europa va a ser tanto, en China va a ser tanto, el otro. Sabemos que va a ser mayor del que había. Eso es obvio. Y que eso no va a ser bueno para el comercio. Pero ¿cómo va a ser el impacto en los beneficios? ¿Cómo va a ser el impacto en el PIB? ¿Cómo va a ser el impacto en la inflación? Todo eso es lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí es cuando empezaremos a valorar si la bolsa está cara o está barata, o si es momento más de estar más cautos, o si es momento de descomprar. Eso es lo que ahora mismo tenemos que discernir. Dicho esto, creemos que Estados Unidos es un sitio donde hay que estar. Ahora la pregunta del millón: ¿qué rentabilidades se pueden obtener con la gestión activa, o cuál es, ¿no?, la media, ¿no?, y cuáles son las perspectivas en este año y el siguiente, ¿no?, porque siempre habláis del medio plazo? A ver, como te he dicho, es muy difícil hacer previsiones de cuánto va a crecer la bolsa, dónde se va a situar. Al final, lo importante son los beneficios. No sabemos a cuánto cotizará el año que viene, no tenemos la bola de cristal, pero sabemos a cuánto van a crecer los beneficios, o estimamos. Como dice Carlos, hay esa incertidumbre de qué va a pasar con esos beneficios, ¿no? Porque no sabemos cómo van a afectar los aranceles. Pero hay otras cosas también positivas que van a ir a favor de esos beneficios. Por ejemplo, toda la reforma de Alemania fiscal y la cohesión que parece que empieza a haber en el caso de Europa, y el dólar en el caso de Estados Unidos. Con lo cual, siempre analizamos ceteris paribus, que decimos, pero nunca sucede ceteris paribus. Con lo cual, nosotros creemos que los beneficios van a crecer este año alrededor del 5%, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ese es nuestro escenario más o menos base, pendientes de lo que suceda, ¿vale?
y que Europa puede cotizar un poquito más caro si se cumplen esos beneficios, y las previsiones para 2026 más o menos se mantienen, también son buenas, son de alrededor de un 10% de crecimiento de beneficios. Europa puede cotizar un poquito más caro, a un PER más caro en 12 meses vista, si eso se cumple. Luego va a haber con lo cual estaríamos hablando de rentabilidades en el entorno del 5 o 10% para renta variable, con un poquito más de sesgo favorable a Europa, con un soporte de la renta fija de entre el 2, 2,5, creemos que se puede sacar, o incluso algo más si jugamos esa gestión activa, ¿no? Ese es un escenario base, pero muchas veces yo cuando modelo rentabilidades esperadas, lo que hacemos es rentabilidades esperadas, correlaciones, volatilidades y riesgo máximo. Pues yo lo que más me fijo es en el riesgo máximo. No me fío tanto de las rentabilidades esperadas, porque al final mi objetivo es conseguir la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes, ajustado a un riesgo. El riesgo no me lo salto, la rentabilidad esperada siempre intentar añadir algo más, ¿no? Buscar alfa en cualquier oportunidad, sea por movimientos relativos de sectores, sea por movimientos relativos de geografías. En la curva de renta fija, sumar alfa y sobre todo respetar el riesgo. ¿Vale? En España siempre se ha dicho, ¿no?, que el inversor es como más conservador que en otros países, ¿no? No sé si eso está cambiando, si en los últimos años estáis viendo que hay un cambio, ¿no?, en la tendencia y que los españoles se arriesgan más. El inversor español sí, va un poquito por detrás de otras zonas por educación financiera, por historia, y yo creo que también vamos en los últimos 20 años por detrás un poco porque al final nuestra bolsa se ha comportado peor que otras, ¿no? Yo creo que ahora, con el impulso de este año y del pasado de que nuestra bolsa se comporta mejor, eso anima también a que hablemos en las noticias, a que los inversores se decidan a dar ese primer paso, que, como digo, a caminar se aprende andando, ¿no? O sea, hay que empezar a acostumbrarse a dormir por la noche, no querer ganar dinero, sino querer invertir, ¿no? Yo este fin de semana hablaba con amigos y les decía, se trata de invertir, de ir acumulando, no de ganar dinero con esta posición o ganar dinero con esta. Pero se invierte para ganar dinero, ¿no? Se invierte para ganar dinero, pero también para tener un colchón, para tener una seguridad, sí, para tener una diversificación de tus activos. Muchas veces compramos una casa, nos jugamos 15 veces nuestro sueldo o más, y no nos preocupamos de cuánto vale al día siguiente, ¿no? Pues un poco en ese sentido compramos acciones que ya subirán cuando quieran, que nos dan unos dividendos, que subirán porque son buenas empresas que van a ganar más dinero, con lo cual no sé cuándo, pero un día valdrán más. ¿Vale? Eso es lo que me refiero a acumular activos, ¿no? Y en renta fija igual, yo compro renta fija para ir acumulando, para ganar dinero, pero, por ejemplo, si baja el dólar, yo tengo que pagar muchas cosas en dólares, todo el petróleo lo compro en dólares, ¿no? Con lo cual me van a bajar mis costes, ¿sabes? Eso es a lo que me refiero, a ver todo en conjunto, tus ingresos, tus gastos, tus inversiones. Ese es el objetivo, ¿no? Que es muy complicado, porque el cliente mira línea a línea, entonces sí. Hacerle ver eso, pero ese es el fin, ¿no? De intentar que los clientes inviertan, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que va a ayudar a que el inversor español sea un poquito más arriesgado es a que la bolsa española y la europea en general vaya mejor, ¿no? En Estados Unidos todo el mundo tiene acciones, pero es que llevan 20 años haciéndolo fenomenal. El otro día decían que el inversor extranjero ha aumentado su exposición a Estados Unidos, pero que del 100% de exposición, el 80% de aumento de exposición, el 80% corresponde a que lo ha hecho mejor. Y el otro 20% sí que son flujos. Pero el 80% es que lo ha hecho mejor. Ya tú te quedas con lo mismo,
y solo porque te va bien, ¿no? Pues ya te quedas, ¿no? Y eso aumenta tu exposición. Y los flujos, es verdad que siguen, pues siempre vas a lo bueno, ¿no? Es lo que no hay que hacer, pero el inversor es lo que hace, que hasta que no hay rentabilidades no entra, pero los flujos han funcionado, pero casi todo es lo otro, ¿no? Entonces yo creo que el inversor español le va a dar un empujón esto, sobre todo que la renta fija dé un soporte. Ya llevamos desde el 2022, que fue un año horrendo, con unas rentabilidades atractivas que dan un soporte y que dejan invertir un poquito en renta variable sin esa sensación de todo o nada, ¿no? Sí, ya por Yo último... si me permites añadir, porque lo que ha dicho Óscar está 100% estoy de acuerdo, pero nosotros tenemos estudios en el que el índice americano, el S&P 500, desde el año 90 hasta ahora ha dado una media más o menos de un 10% anualizado, que es lo que se refería Óscar. Pero hay un dato que es brutal. Si te has perdido 25 días con la mejor subida, o sea, de esos 25 años que llevamos, o 35 años que llevamos, si te has perdido 25 días de las mejores subidas, que eso es gran parte ha sido pues, lo del Liberation Day y otros cuantos días de esos, tu rentabilidad anualizada es tan solo de un 5%. Por lo tanto, solo por estar invertido sin hacer absolutamente nada, has ganado un 10. Si has estado andando, saliendo, uy, es que Liberation, es que no me fío, voy a salir, uy, ahora voy a entrar, ahora entro un poco más tarde, uy, es que ya ha subido, uy, es que estaba trabajando y no me he dado cuenta y tal, tu rentabilidad es la mitad. Entonces, por lo tanto, hagamos caso a nuestro perfil de riesgo, hagamos caso a nuestros amigos asesores, gente como Ibercaja, que está todo el día al lado nuestro, que nos conoce incluso mejor que nosotros, y al final lo más importante es que cuando mantenemos nuestro perfil de riesgo, que no lo cambiemos y no nos asustemos en los peores días, porque posiblemente esos peores días lo que el cuerpo te pide es vender, pero lo que estos señores te dicen es que mantente, o incluso si puedes, aumenta, porque posiblemente sea una oportunidad. Y eso ha pasado el último mes, no hay que irse tan lejos como el 2008 o lo que sea, es que realmente ha sido el último mes. No sé cómo veis el sector, ¿no? La gestión de las carteras en los próximos años, ¿no? Sobre todo ahora se está hablando mucho de cómo puede ayudar la inteligencia artificial, ¿no? Con plataformas, con herramientas. Bueno, no sé cómo lo veis. Bueno, nosotros sí que lo estamos incorporando para todos nuestros analistas. Ya de hecho los analistas que siguen compañías, que antes pues Óscar lo haría, porque yo nunca fui analista, pero Óscar lo haría y seguro que se escuchaba la call que daban de resultados y tal, pues eso ya parece ser que ahora Bloomberg directamente te da, ¿no? Con inteligencia artificial, te lo escucha, te lo resume, te da un texto muy bonito y no tienes que estar conectado a tal hora para escucharlo. Todo ese tipo de cosas es los que se están metiendo. Desde nuestro punto de vista, la inteligencia artificial lo que va a hacer va a ser primero eliminar muchos procesos del día a día, que eso va a ser muy eficiente para nosotros, que nosotros tenemos mucho que hacer con compliance, datos, Luxemburgo, etcétera, etcétera, pero a nivel de gestión sí que puede ayudarnos en ser mucho más eficiente, porque en vez de leerte 25 folios o 100 folios de análisis de 10 brokers distintos, al final va a haber una máquina en la que te diga, mira, esto y esto es lo que realmente es igual y esto es distinto y esto es lo que deberías entrar, entonces vas mucho más al detalle, pero eso Óscar seguro que sabe mucho más que yo. O sea, totalmente de acuerdo. Boston Consulting hace un informe que más o menos lo tenía que haber publicado ahora, o sea, que el de este año lo tiene que estar. Pero el del año pasado es totalmente todo sobre inteligencia artificial, sobre el negocio de gestión de activos, perdón. Es un informe anual sobre el negocio de gestión de activos y el año pasado lo dedica todo a inteligencia artificial. Yo la parte de eficiencia estoy totalmente de acuerdo. En la parte de hacer que una inteligencia artificial gestione sola, tengo más dudas, ¿no? Al final, yo creo que eso funcionará durante un tiempo y que luego pues, fallará, ¿no? Yo no creo en las herramientas que funcionan siempre. Sería muy fácil, ¿no? Las fórmulas que funcionan sería muy fácil, yo creo, ¿no? Yo creo que el mercado va cambiando y te tienes que adaptar, y que esas herramientas te pueden ayudar a adaptarte, ganar sobre todo productividad, totalmente de acuerdo, porque hay un montón de cosas que el gestor o el equipo tiene que hacer, que las puede hacer mucho más rápidas, ¿no? Con lo de los resúmenes estoy menos de acuerdo porque
por ejemplo, a nosotros que recibimos análisis externo de un montón de analistas, el resumen ya nos lo daban, pero a mí mi jefe siempre me ha dicho, léete el informe entero. Desde que entré me dijo, no vale con leerte solo la primera página, te tienes que leer el informe entero porque es como aprendes, ¿no? Pero bueno, quitando eso, que no te da tiempo a leerte todos los informes, pues es una herramienta que sí nos va a ayudar. Pero ya te digo, sobre todo en la parte más de eficiencia y el invertir, yo creo que sí va a seguir siendo pues un arte. Ya hay muchos métodos cuantitativos. Ya hemos visto que no todos funcionan, ya hemos visto que no todos funcionan siempre. Bueno, son herramientas que hay que utilizar y sobre todo pues, dentro de una gestión completa del cliente, ¿no? de la cartera, del asesoramiento, del plan a largo plazo, etc. Y al final, pero al final, por ejemplo, cuando tú tienes tu cartera y las cosas van mal, normalmente mis conversaciones con los banqueros o agentes de las entidades es siempre la misma. Es básicamente cuando el cliente acierta, acierta él, cuando fallo, fallo yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eso lo delegas en una máquina, sin inteligencia artificial, RoboAdvisor o lo que sea, la realidad es que tú como cliente eres tú el que estás fallando y estás acertando, que antes ya lo hacías, pero eres tú el que estás fallando. No tengo a nadie al que echar la bronca. Entonces, eso creo que no puede cambiar. O sea, el contacto con el cliente va a seguir estando, porque al final el cliente necesita de alguien posiblemente que se lo explique. Y segundo, al que pueda llamar y decir, oye, ¿qué está pasando con el tema de Trump? Porque yo estoy liado haciendo mi empresa, lo que sea, y necesito que tú mañana nos tomemos un café y que me cuentes y me tranquilices. Y eso una máquina no lo puede hacer. Entonces, efectivamente, todo el tema de eficiencia o incluso una parte de tu cartera pequeña de liquidez y tal, lo puede gestionar una máquina a lo mejor, pero el grueso grande de la cartera, en el que vas a estar preocupado, en el que vas a dejar la universidad de tus hijos o lo que sea, eso no sé yo si se lo vamos a dejar gestionar a una máquina, porque necesito a alguien al que le mire a los ojos y le diga, Óscar, ¿compramos o vendemos? Y que él me mire a los ojos y que me conozca de hace años y me diga, tú tienes que comprar. A lo mejor ha estado antes con otro cliente y le ha dicho, tú tienes que vender porque realmente... O tú tienes que aguantar. Tú tienes que aguantar porque tu perfil de riesgo, o tú tienes, oye, que pagar una casa mañana o tienes tal, y tu perfil de riesgo es distinto y tu dinero que generabas antes que comentaba es distinto. Pero creo que vamos a necesitar a alguien. Creo que eso no lo va a poder sustituir una máquina. Pero, eso por espero. ejemplo, el reporting a clientes, la información personalizada, todo eso se va a avanzar bastante para que el cliente tenga más información, ¿no? Más personalizado. ¿Y dónde veis en el largo plazo, ya la última pregunta, a la gestión de activos en España? Bueno, yo creo que goza de buena salud, ¿no? El sistema financiero, después de la crisis, pues ha salido bastante reforzado. Tenemos unos niveles de capital más altos de la historia, yo creo, no sé, por lo menos desde que trabajo yo. Y con lo cual, pues una de las cosas malas para el inversor es que no tenemos que dar depósitos, y eso hace que el inversor tenga que invertir, ¿no? Los depósitos no tienen nada malo, se pueden utilizar perfectamente dentro de una cartera, pero en este momento pues dan una rentabilidad inferior a lo que dan otros productos, y en el largo plazo siempre dan una rentabilidad inferior a lo que dan otros productos. Lo que pasa es que aquí nos acordamos de un periodo de tiempo determinado de la historia de España, en la que los depósitos daban más que lo que daban las inversiones en renta fija globales, ¿no? Entonces, pero eso es una cosa que solo ha pasado aquí y durante unos años, no es lo normal, ¿no? Entonces, hemos vuelto a esa situación. Por ejemplo, en Estados Unidos todo el mundo tiene sus inversiones en fondos de inversión, no tienen depósitos en mucha menos cantidad que aquí. Tienen depósitos, pero en mucho menos cantidad que aquí, ¿no? Pues porque es la tradición, porque siempre daban más, ¿sabes? Que los depósitos, ¿vale? Con lo cual creo que estamos en un buen momento, llevamos ya unos años buenos.
y que va a seguir siendo positivo, porque además tenemos soporte de la renta fija. No creemos que la renta fija se vaya a los 10 años de penuria en los que hemos estado, ¿no?, durante la década del 2010, en los que no teníamos rentabilidad en renta fija, con lo cual creemos que va a seguir creciendo, y ahí yo creo que Ibercaja, momento publicidad, yo creo que Ibercaja está haciendo muy bien las cosas, y que se ve recompensada, ¿no? La cuota que tenemos de fondos de inversión sigue creciendo, estamos también con productos de gestión de carteras, etcétera. Yo creo que la salud del sistema es muy positiva. Bueno, nosotros lo vemos como uno de los países a seguir a nivel global. Al final, nosotros en Columbia Threadneedle en España vamos a hacer en breve 20 años, y la realidad es que todo ese mundo que estamos, gracias a poco cultivando y picando piedra con el tema de la educación financiera, etcétera, llegará un momento en el que consigamos que poco a poco se deje de pensar en el depósito, el de uy, es que el banco no me da el depósito, pero voy a entrar en un fondo, voy a entrar en una cartera de las instituciones, y todo ese dinero de depósitos poco a poco podría venir al lado de las carteras gestionadas, fondos de inversión, etcétera. Por lo tanto, creo que para nosotros, desde Columbia Threadneedle, entidad global que podríamos estar en todos los sitios, España es uno de los países por los que más estamos apostando por todo esto. Gracias a las entidades financieras españolas como Ibercaja, nosotros podemos ofrecer nuestros productos a los clientes finales, y eso es a través de todos estos canales que ellos nos generan. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el ahorrador o el depositante pasará a ser inversor poco a poco. Ya está pasando en Estados Unidos, ya pasó en Estados Unidos, pasó en Inglaterra, y poco a poco va pasando en Europa, pasará en España, a pesar de que todo el mundo tengamos la mente en el depósito del año 2008-2009, pero eso, gracias a Dios, como tú decías, no vamos a tener que hacerlo porque las entidades no estarán tan mal como para ofrecer ese tipo de depósitos. Por lo tanto, nosotros lo vemos todavía con gran salud, buena salud, en forma, y que sigamos otros 20 años más aquí. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por la conversación que hemos tenido, y espero que haya sido de utilidad para todos. Gracias. Gracias.